Hola Molly, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, ¿estás lista para la clase de hoy? Ujú, sí. Listo. Antes de eso, de acuerdo a lo que hablamos, voy a grabar la clase de hoy. Ujú. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a aprender algunas expresiones, algunos recursos para escribir con coherencia, para darle coherencia a nuestros textos o a nuestro discurso. Bueno, entonces empecemos con un ejemplo. ¿Podrías leerlo? Ujú. Conocí a Pablo en la cafetería. Él es muy agradable. Es por eso que cuando lo vi ahí otra vez lo invité a salir. Ujú, muy bien. Entonces, ¿qué expresiones aquí o qué palabras o conectores son nuevos para ti? Mm, creo que conozco todos. Listo, perfecto. Sí, es por eso que lo he visto en tus ensayos. Listo. Ujú. Entonces, todo claro con este ejemplo, ¿sí? Ujú, sí. Listo, muy bien. Continuemos. Bueno, entonces, ¿sabes cuál es la diferencia entre la cohesión y la coherencia? No. Listo. Entonces, la coherencia en general se refiere al significado del texto, que todas las partes estén conectadas entre sí y que tenga un sentido cuando la persona lo lea y que se entienda, que sea entendible. Y ya la cohesión tiene que ver más con las palabras o oraciones o párrafos en específico y habla más como de la gramática o la lingüística dentro para unir esas palabras, esas oraciones o esos párrafos para que todos estén como encadenados o que todos tengan como una continuidad entre sí. ¿Listo? Ujú, Sí, sí es clara la diferencia. ujú, sí. Listo. Entonces, continuemos. Vamos a ver algunos recursos que utilizamos normalmente para la cohesión. El primero son los sinónimos. Es muy importante para no repetir palabras y que suene repetitivo o redundante. Entonces, por ejemplo, mm, hay algunos sinónimos que se ven diferentes, pero tienen el mismo significado, o se acercan para expresar la misma idea. Por ejemplo, la palabra bonito. Entonces podemos, si la vamos a usar mucho, podemos sustituirla por hermoso o bello, lindo. Bueno, podemos buscar otros sinónimos. Por ejemplo, la palabra danza tiene sinónimo baile. Estudiante, alumno. ¿Conocías este sinónimo antes, alumno? Ujú, sí. Listo. Empezar o comenzar también significa exactamente lo mismo. Acabar o terminar también. ¿Listo? ¿Ya conocías estos sinónimos? Ujú, sí. Listo, muy bien. Entonces continuemos. Ahora con los deícticos. ¿Ya habías escuchado de los deícticos antes? No. Listo. Entonces los deícticos mm, son palabras que se utilizan para sustituir mm, algunas palabras o expresiones que se refieren al tiempo o al lugar en el que se realizó la situación o una acción específica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algunos que se refieren al tiempo están aquí y a la derecha podemos ver los que se refieren al lugar.
Entonces, por ejemplo, ayer, mañana, aquel día, entonces, en ese momento. Como puedes ver, tiene alguna relación con aquí, por ejemplo. Ahí. Aquel día es más lejano, entonces utilizamos allí. Entonces, podemos usar en aquel lugar. En ese momento, podemos usar en esa zona. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos, yo puedo decir, ayer hicimos una fiesta o aquí se hizo una fiesta. Entonces también puede ser utilizado para expresar el pasado o sustituir o reemplazar algunas de estas expresiones. O por ejemplo, aquel día llovió mucho. Podemos decir, allí llovió mucho. ¿Listo? Bueno, de todas maneras también los podemos utilizar independientemente, no necesariamente los tenemos que utilizar siempre para sustituirlos entre sí. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, entonces la idea es que sustituyamos algunos de estos lugares con las expresiones que conocemos. Por ejemplo, en el supermercado fue reemplazado con allí. Ok, el 12 de marzo viajaré a Lima. Entonces, o ayer, o no sé cuál yo puedo decir. ¿Qué nos puede servir? Aquel día. Puede ser aquel día o entonces también. Ok. Entonces, viajaré a Lima. Muy bien. Durante el 2001 hubo una gran participación. Entonces, hubo una gran participación. Muy bien. En la calle de la Victoria había muchos restaurantes. Allí había muchos restaurantes. Muy bien. En la casa de la playa es donde se conocieron. Allí es donde se conocieran. Muy bien. Entonces, este ejercicio más que para que veas que se puede reemplazar es, digamos, cuando en un texto ya has mencionado, por ejemplo, esto en el supermercado. Entonces, en vez de volverlo a mencionar en la siguiente oración, puedes poner el allí. ¿Listo? Por ejemplo. ¿Listo? ¿Es claro? Sí. Listo. Continuamos entonces. Ahora con otro de los recursos para la cohesión que se llama el hiperónimo. ¿Ya lo habías escuchado antes al hiperónimo? Listo. Entonces vamos a ver qué es el hiperónimo, el operónimo. Entonces, esta es una palabra que incluye el significado de una manera, de otra palabra más específica. Por ejemplo, veamos aquí, animal es el hiperónimo de elefante, ¿listo? Entonces, es la categoría en la que está contenida esta palabra o este sujeto en este caso. Un elefante es un animal, ¿verdad? Entonces, mi perro es mi mascota, porque un perro es una mascota, está contenido en esa categoría de mascotas. ¿Listo?
Por ejemplo, Rafael Nadal, el deportista. Frida Kahlo, la pintora. El ruiseñor, puede ser el pájaro o el ave. El coche está contenido dentro de la categoría de el carro o en una más grande, el medio de transporte. Por ejemplo, en tu ensayo que estábamos hablando de Chabela, por ejemplo, si más adelante no quieres decir Chabela, puedes decir la cantante. ¿Listo? Entonces se entiende que estás hablando de Chabela porque es del tema que estábamos hablando, pero lo pusimos diferente como para evitar esa repetición y lo pusimos en una categoría un poco más amplia de esa palabra específica. ¿Listo? ¿Es claro? Sí. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Dime el hiperónimo de estas palabras que tenemos a continuación. Por ejemplo, una abeja es un insecto, es la categoría más grande a la que pertenece la abeja. Ujú. Un tulipán Ujú, es un tipo de flor o qué es, ¿sí? sí, Ok, correcto. Un tulipán es una flor. y un melón es un tipo de fruta, ¿sí? Ujú, sí, es una fruta. Una fruta y un rompecabezas. Mm, no sé qué es. ¿Sabes qué? Este es un rompecabezas. Mm, Es súper diferente a la palabra que utilizamos en inglés, rompecabezas. Ah, sí, entiendo. Ujú, eso es un rompecabezas. ¿Listo? Es un juguete. Ujú, puede ser un juguete, un juego. Ujú, Y listo. un col- collar. Ujú, Mm, no sé, ¿es lo mismo en inglés o no? no es diferente. Un collar pertenece a joyas. Ah, ¿qué ¿Sí, es? sí conocías la expresión joyas? Sí, sí, pero ¿qué es Ah, un... ok. Preguntabas por la palabra collar. Sí, un collar es a necklace. Oh, ok, entiendo. Ujú, listo. Muy bien, continuemos entonces. Ahora con otros recursos para tener una buena cohesión y que tengan sentido nuestros textos. Entonces, mm, cuando queremos aclarar eh, o que nuestros textos tengan más claridad para la persona que los está leyendo, debemos evitar al máximo repetir palabras o repetir, digamos, los conectores. Entonces, a veces cuando cambiamos la categoría gramatical de algunas palabras que sabemos que vamos a usar mucho en nuestro texto, esto va a hacer que el texto se pueda leer de una manera más fluida y que sea más fácil de entender. Por ejemplo, la palabra actuar. Podemos cambiar su categoría gramatical a actuación. ¿Listo? Decidir, decisión. Por ejemplo, es difícil decidir o podemos cambiarlo si usamos mucho esa palabra por fue difícil la decisión o es difícil tomar la decisión. Entonces podemos ver cómo cambiamos eh, la categoría gramatical. Asimismo cambia un poco la manera en la que redactamos el texto. Digamos, mirar, mirada, escribir, escritura, leer, lectura, todas estas categorías gramaticales las podemos cambiar. ¿Listo? Por ejemplo, dame un ejemplo. Mm, hmm, no sé,
Mm, ¿Tienes un verbo que yo Ujú, puedo cambiar? claro, puede ser el verbo. mm, Puede ser el verbo cantar. Mm, Cantante, Ujú, puede ser también, pero de pronto uno más apropiado puede ser canción, cantar canción, ¿no? ujú. Ujú, listo. Bueno, todo claro con estos cambios de categoría gramatical. Ujú, Listo. Bueno, entonces, continuemos ahora. Bueno, también hay otras palabras que, digamos, si queremos repetir la misma palabra, también em, debe tener cierta coherencia respecto al género y el número de la palabra de la que estamos hablando. ¿Listo? Por ejemplo, cuando estábamos revisando en tu ensayo que decía mm, algo de su rostro, entonces su rostro era masculino, entonces teníamos que continuar con las palabras en masculino. Digamos, no podemos decir su rostro era bella. ¿Por qué? Rostro es masculino, entonces su rostro era bello, por ejemplo, ¿listo? Mm, bueno, entonces tiene que ser siempre coherente con el número y el género. También si es plural, sus rostros eran bellos entonces. Bueno, entonces también cuando estamos hablando y de pronto queremos referirnos a algo que mencionamos previamente, podemos usar, por ejemplo, dicho lo anterior o dicha esta afirmación, el citado o la citada, los citados autores mencionan que, por ejemplo, también podemos decir el anteriormente mencionado autor o la anteriormente mencionada cantante, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tiene que tener cohesión también, como en el ejemplo que te explicaba. Si es mujer, entonces la anteriormente mencionada. ¿Listo? Ujú. O dicha esta frase, una frase es femenina. Dicho lo anterior se refiere como a la palabra o la cosa anterior o de lo que eh, de lo que hablábamos anteriormente. Entonces también es masculino en ese caso. ¿Listo? Entonces, ¿es claro hasta ahora? Sí. Bueno, muy bien. Continuemos entonces con este ejercicio. Bueno, entonces vamos a transformar las palabras en una nueva categoría gramatical y también hagamos algunas oraciones con ellas, ¿listo? Con la palabra ya transformada. Por Ujú. ejemplo, bello y belleza. Entonces tú podrías decir, amar es lo bello de la vida o amar es la belleza de la vida. Ujú. Ok. Encontrar y mm, no sé, Mm, encontrado en... ujú. Listo. Es una oración con encontrado. Ok. Um, las niñas han encontrado una muñeca que les gustó mucho. Ujú, muy bien. Ahora, trata de decirme lo mismo, que sea la misma idea, pero
con la palabra encontrar. Las niñas encuentran una muñeca que les gusta mucho. Perfecto. Listo. Continuemos con la siguiente, con creación. Creación, creado. Y la pintora, no sé, la pintura había creado una un trabajo muy con muchos colores. Listo. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, con creación. Entonces, no, sí, dime. La creación por la artista. Excelente. Es una imagen con muchos colores. Muy bien, perfecto. Listo. Y por último, creemos la nueva categoría de la palabra soledad. No sé, soltar, no. Soledad, bueno, de pronto puede ser solo o sola. Solo, ok. La mujer era muy sola. Estaba muy sola. O la mujer enfrentó mucha soledad en su vida. Perfecto. Listo. Entonces, sí ves cómo podemos utilizar otras categorías gramaticales como para evitar la repetición, pero transmitir la misma idea. Listo. Entonces, continuemos ahora con los pronombres que podemos utilizar para la cohesión. Bueno, entonces, estos algunos como los que veíamos. ¿Recuerdas el ejemplo de sí misma que veíamos? Entonces, digamos, sí misma también puede reemplazar el ella misma, pero veamos qué más pronombres existen que puedan reemplazar algunos sustantivos o incluso ideas completas o frases o párrafos de los que ya hemos hablado, que ya mencionamos. ¿Cómo podemos reemplazarlos a la hora de volver a mencionarlos para no ser tan repetitivos? Entonces, hay varios pronombres que podemos utilizar. Por ejemplo, si estamos hablando de todos los pronombres que tengan que ver con yo, mi, me o conmigo, podemos también utilizar este, esta, estos o estas. Igualmente, tú, ti, te, contigo. Eso, esa, esos, esas. Si usamos él o ella, podemos usar consigo. O aquel, aquella, aquellos, aquellas. Si usamos nosotros, vosotros, nos, vos, también podemos utilizar, por ejemplo, lo, la, le o se. Ellos o ellas, igual también podemos cambiar y usar los, las, les o se. Por ejemplo, hagamos una oración. Entonces, podemos decir, ella estaba muy cómoda con su propia compañía. ¿Listo? Entonces también podríamos decir, estaba muy cómoda consigo misma.
consigo mismo. Ujú. Entonces es como si habláramos con ella misma, consigo misma. Ujú. ¿Listo? Dame, por ejemplo, bueno, también cuando decimos, por ejemplo, el autor se refiere a el texto como una apropiación cultural, bueno, etcétera, etcétera, de lo que estemos hablando. Y después vamos a volver a mencionar el autor. Entonces podemos decir este se refiere al texto como, etcétera, etcétera, si ya lo mencionamos previamente, ¿listo? Ujú. Entonces, bueno, estos también he visto que, por ejemplo, los has utilizado mucho en tus ensayos. Entonces, ¿son claros hasta ahora o hay alguno que de pronto sea nuevo para ti? ¿Quieres que hagamos un ejemplo? Ah, no entiendo. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces continuemos. Por ejemplo, la idea aquí es adivinar, tratar de adivinar o imaginarnos a qué se refiere cuando hablan del pronombre. Por Ok. ejemplo, a ella no le gusta comer tarde, entonces, ¿quién es ella? Puede ser mi esposa. A mi esposa no le gusta comer tarde. Ok. Um, la ciudad de Nueva York es mucho más grande. Ujú, muy bien. Lo compro él, pero lo usa ella. Mm, Recuerda que lo sí, era para el objeto directo. Cuando hablamos del objeto sobre el que recae directamente la acción. sí. Mm, el teléfono compro él, pero el teléfono usa ella. Ujú, pero también tratemos ahora de reemplazar él y ella. Ah, sí. Am, Marco compró Ujú, el teléfono, pero ella usa el teléfono. ujú, muy bien. Ella también lo podría reemplazar, pero su Ah, amiga usa el teléfono, pero está bien, listo, perfecto. Ahora el último, la cuarta oración. mm, ok. Sara y María no han leído el texto todavía. Ujú, muy bien, perfecto, listo. Entonces, todo claro con este tema hasta Ujú, ahora. ujú, sí. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a practicar un poco ahora con la cohesión y la coherencia de un texto. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar un texto. Ya te comparto nuevamente mi pantalla. Ujú. Bueno, te voy a compartir mi pantalla nuevamente y vamos a ver. Entonces, vamos a ver algunos textos y dime dentro de esos textos qué puedes identificar o qué, no necesariamente con los nombres técnicos que aprendimos, pero qué elementos puedes identificar que le dan coherencia y cohesión a los textos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, empecemos mm, empecemos con este texto. ¿Listo? Entonces, empecemos por aquí. Desde ejemplo de conocimiento del mundo enciclopédico, acá, este texto es continuación Ujú. de este, Ok. como la Ah, explicación. debería leerlo o Sí, léelo, por favor. ok. Un enunciado del tipo de los párrafos. ¿Puedes hacerlo un poco más grande? Ujú, sí, Ok. listo. ¿Así está bien? Ujú, sí.
Okay. Los párajos visitan al psiquiatra, contradice nuestro conocimiento de la realidad porque personifica a unos animales que no tienen la capacidad de acudir al médico. El enunciado como Ámsterdam es la capital africana más poblada, contradice el conocimiento compartido del mundo o conocimiento enciclopédico, ya que Ámsterdam no es una ciudad africana. El enunciado anterior, los ¿Pájaros? parajos visitan al Esto se pronuncia sin la P. Se escribe así, pero se pronuncia sin la P, solo psiquiatra. psiquiatra sería coherente en un texto literario de finalidad estética, como es precisamente la canción de Joaquín Sabina titulado Pongamos que habló de Madrid, de la que está tomada. Así también ocurre con otros fragmentos de la letra de esta composición, como a los niños les está por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. ¿Qué es ginebra? El ginebra es un tipo de bebida alcohólica. Es gin, de hecho. Oh, donde el deseo viaja en ascensores o las estrellas se olvidan de salir. Ujú. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos que no son literales, pero de pronto nos buscan dar una idea acerca de algo metafórico. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver que dan un sentido diferente. ¿Listo? Ahora veamos mm, otro ejemplo. Bueno, leamos este texto. Debería leerlo, sí. Sí. Okay. Un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa. Su madre le mandó entrar y le dijo que se pusiera a hacer los deberes, pero a él no le dio la gana. Entonces le castigó sin jugar a la videoconsola. Ujú. Sin embargo, el siguiente ejemplo de texto sería en Bueno, dejémoslo, perdón, te interrumpo hasta aquí. Ujú. Es un ejemplo que no es coherente. Okay. Entonces, ¿qué podemos identificar aquí? Todo el texto sigue como un orden o está encadenado. Digamos, una idea sigue a la otra y se entiende de lo que va hablando. No es como un cambio brusco. Hay una buena puntuación. Entonces, es clara como la idea. Este texto nos muestra Ujú, coherencia, ¿no? ujú, Entonces, digamos, este ejemplo que te vas a leer es un ejemplo en el que nos muestran un texto que no tiene coherencia entre sí. Si quieres, léelo y mira que no tiene sentido al leerlo. mm, ok. Debería leerlo, ¿sí? Sí, como prefieras. Si quieres también mentalmente, está bien. Ok. Un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa. Su hija le mandó entrar. El portero dijo que las pagara, pero tenía hambre. Entonces se examinó de matemáticas aunque había estudiado mucho. Listo. Entonces, sí es mira la diferencia aquí. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Ujú, Porque, bueno, empezando, su hija le mandó entrar, es un niño también, ¿no? ujú, El portero dijo que las apagara, pero él tenía hambre. Eso no tiene ningún sentido. ¿Que apagara qué?
pero él tenía hambre. ¿Eso qué tiene que ver con que él no apague las cosas, sí? Entonces todo tiene que tener como una conexión, como en este texto, que se entiende todo, porque todo tiene una conexión, todo está relacionado. ¿Listo? Entonces, bueno, fue claro ese ejemplo de coherencia. Sí. Listo, muy bien. Bueno, entonces ya te vuelvo a compartir la pantalla. Vamos a buscar otro texto que podamos analizar. Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, ya puedes ver de nuevo mi pantalla. Sí. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de algunos párrafos, algunos textos que poseen cohesión. Listo. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo, ¿listo? Lo voy a hacer un poco más grande. Ahí puedes ver bien. Sí. Listo, entonces podrías leer este ejemplo. Los coníferas son árboles o arbustos evolutivamente muy antiguos que aparecieron cientos de millones de años antes que los árboles de hoja ancha. La palabra conífera deriva del griego conus y ferre que se traduce en llevar conos, haciéndose alusión a la principal característica de las conífero, ¿cómo se dice? Coniferópsidas. Coníferópsidas, Coniferópsidas, perdón, coniferópsidas. coníferópsidas. Ujú, Poseer estructuras reproductivas dominadas conos o más comúnmente piñas. Las plantas que forman esta colección son las especies forestales dominantes en los climas fríos y de altas montañas. ujú, muy bien. Bueno, entonces efectivamente este texto tiene coherencia y también cohesión. Coherencia porque se entiende, ¿verdad? Cuando lo lees, como que Mm, las ideas están, tienen cierto orden y tienen sentido entre sí, van encadenadas o la secuencia es clara. Y en cuanto a la cohesión, podemos ver que en este caso hay una cohesión respecto, ¿te recuerdas cuando veíamos que, por ejemplo, abeja pertenecía a la categoría de insectos? ujú, En este caso también se está hablando de lo mismo, de plantas, porque estamos hablando de las coníferas. Se explica árboles, arbustos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces nos va explicando en general piñas, nos va explicando en general un mismo tema. ujú. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vamos a ver el uso de algunos conectores. ¿Listo? ¿Podrías leerlo? La diferencia entre la historia interna que proponía el cristianismo y la historia que proponía la filología, um, disciplina relativamente nueva, era precisamente lo que hacía que la filología moderna fuera posible. Y eso, sí, y eso. No es yeso Renan. Ah, sí, mentira, sí. Y eso Renan, ujú, de pronto está pegado.
Y eso Renan lo sabía perfectamente. En efecto, siempre que se habla de filología, a finales, Filología. filo, filo, wow, filología, Eso. a finales del siglo XVIII y principios del siglo, ¿qué es? Siglo XIX. 19. Ok. Debemos entender la nueva fil- filolo- filología, cuyos éxitos principales incluían la gramática comparada, la nueva clasificación o agrupación de las lenguas en familias y el rechazo de los orígenes divinos del Listo. lenguaje. Ujú. Bueno, entonces acá el texto tiene coherencia, ¿verdad? Es claro. Tiene un buen uso de los conectores, pero ¿qué más podemos identificar? Por ejemplo, acá esta disciplina relativamente nueva se refiere a la filología. Ujú. ¿Listo? Por ejemplo, entonces también podemos decir la filología que era nueva, pues ponemos disciplina relativamente nueva y ya sabemos que estamos hablando también de la filología. Ujú. ¿Listo? Mm, bueno, hay algo más que, digamos, el texto está bien, pero ¿hay algo que de pronto identifiques que pudiéramos reemplazarlo o crees que todo está bien? Mm, creo que todo está bien. Ujú, muy bien. Bueno, mm, de pronto él menciona mucho filología todo el tiempo, entonces también se podría reemplazar, de pronto se habla de esta y ya sabemos que estamos hablando de la filología, pero bueno, eso ya hace referencia al tema de los pronombres, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el que ya se utilizan los pronombres para reemplazar sustantivos. ¿Listo? Entonces, ¿podrías leer ahora este ejemplo? Ujú. El día siguiente sería Navidad, y mientras los tres se dirigían a la estación de Navas especiales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño am, realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban, deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana les obligaron a dejar el regalo porque pasaba unos pocos kilos del peso máximo permitido, y el arbolito con sus hermanas velas blancas sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. Ujú. Entonces, ¿qué pronombres podemos identificar aquí? Por ejemplo, mientras los tres se dirigían. ¿Quiénes son los tres? Acá están hablando de los dos papás y el hijo, ¿verdad? Entonces, el padre y la madre estaban preocupados por el vuelo del niño. El padre, la madre y el niño son los tres. ¿Listo? Bueno, cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque pasaba unos pocos kilos de más. Bueno, entonces también aquí él les obligaron. El niño esperaba a sus padres en el terminal cuando estos llegaron. Estos se refiere a los padres, ¿listo? Entonces, este pronombre estos sustituye a cuando sus padres llegaron, cuando estos llegaron. ¿Listos? ¿Son claros esos ejemplos? Ujú, sí. Listo. Bueno, ¿hay algo más sobre este tema que quieras saber o es claro?
Estos es más formal que ellos, sí, cuando estos. Sí, Diga, esto es en un contexto un poco más formal. Ujú, sí, listo. ¿Tienes otra duda o ya todo claro? no, todo claro. Listo, bueno, Molly, entonces yo creo que esto ya sería todo por hoy y, y nos vemos el lunes. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, vale. Chao, Molly. Chao.